Bienvenidos por supuesto a su canal Más Guatemala y a Central Noticias. El día de hoy tenemos como invitado a alguien muy especial. Se trata del licenciado Augusto Jordán Rodas Andrade. Él es el procurador de los derechos humanos que fue electo para el periodo 2017-2022. Licenciado, bienvenido. Realmente para nosotros es un gusto. Le agradecemos mucho la fineza y el privilegio de su atención para que esto lo podamos compartir con todos nuestros televidentes y con la población de Guatemala. Bienvenido, licenciado. Aquí estamos para servirle. Muchas gracias, mucho gusto de saludarles. Yo soy honrado de estar ante esta gran audiencia de Canal Más Guatemala y estoy dispuesto a responder las inquietudes que ustedes tengan sobre el rol, el mandato que me da la Constitución y la ley que me rige. Estoy para servirles. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Pues como todos lo sabemos, licenciado, desde el inicio de la Procuraduría de los Derechos Humanos en nuestro país, pues el personaje del Ombudsman siempre ha sido un personaje controversial, precisamente porque entra en la defensa de los derechos humanos de todos los guatemaltecos, cosa que a nosotros nos honra mucho. Lamentablemente hay algunos guatemaltecos o algunos sectores que no comprenden esencialmente cuál es la función de los derechos humanos en nuestro país. Sin embargo, desde la llegada de la Procuraduría, pues podemos decir de que los derechos humanos han sido respetados y la presencia de la Procuraduría en los diferentes hechos del país desde su inicio hasta estos días, pues siempre ha marcado la diferencia. Licenciado, como usted sabe, hoy estamos pues en una pandemia. La situación de los guatemaltecos pues se puso más difícil. Esto ha hecho que algunas veces algunos pensemos que se están vulnerando nuestros derechos humanos en cuanto a restricciones, en cuanto a decisiones que toma el gobierno o que puedan tomar otras instituciones. Esto nos ha llevado a otros campos, a algo que no esperábamos. Entonces la pregunta concreta sería, licenciado, ¿cuál es la función de la PDH en estos tiempos de pandemia? Bueno, es muy importante su pregunta porque hay mucho desconocimiento y también en algunos sectores mala fe de querer desvirtuar el rol de la institución de Procurador de Derechos Humanos, y como lo señala la Constitución Política y usted lo ha dicho, es la defensa y promoción de los derechos humanos, la supervisión de la administración pública y por mandato de la Ley de Acceso a la Información, la entidad rectora del acceso a la información, que es fundamental en toda la democracia porque es la llave al ejercicio de otros derechos. Entonces, en la defensa y promoción, pues lógicamente se tiene que incursionar en todos los ámbitos, porque haciendo un análisis, prácticamente los derechos humanos son transversales, son universales, no es un asunto ideológico, no es de izquierda ni de derecha. Los derechos humanos tienen todos, los militares, los empresarios, los campesinos, los profesionales, los estudiantes, indígenas, xincas, garífunas, ladinos. Todos tenemos derechos humanos por el simplemente hecho de ser seres humanos. Partiendo de eso, pues es importante decirle que a veces es incómodo, sobre todo en el rol de supervisor de la administración, porque damos recomendaciones e incluso tengo la potestad de pedir de instituciones, como lo he hecho ya con el exministro Hugo Monroy, por citar un ejemplo. Entonces eso a veces despierta cierto tipo de resentimiento en contra de la institución. A veces dicen, es que el Procurador de Derechos Humanos defiende delincuentes. No, les digo yo, nosotros no somos defensores de delincuentes. Para eso está el Instituto de la Defensa Pública Penal. Cuando hay personas que delinquen y no tienen recursos para pagar a un abogado, está el Instituto de Defensa Pública. Eso sí, todos los delincuentes ya condenados o las personas que les procesan también tienen derechos humanos, y por eso estamos supervisando que la calidad de la vida sea digna, porque la dignidad, licenciado, es la esencia de los derechos humanos, y eso lo tiene cualquier persona independientemente de cualquier circunstancia. Gracias, licenciado. Sí, es que la verdad que en estos momentos, pues este tema de la pandemia nos ha llevado a esa vulnerabilidad. Por decir, en lo social, si unos usan mascarilla, otros no usan mascarilla, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, en el caso de la PDH, en estos momentos, en el tema de salud, hemos visto a su procuradora, precisamente a la defensora de salud, se me va el nombre ahorita, licenciada, ¿me puede corregir? La doctora Zulma Calderón, Zulma Calderón. La procuradora junta Claudia Macei, son las que han
tomado el control del tema de la supervisión porque es un mandato que ellas tienen bajo su responsabilidad y lo han hecho con mucha objetividad y profesionalismo. Gracias, licenciado. Sí, en el caso de la licenciada Zulma, pues tenemos el gusto de conocerla, de habernos chocado con ella en los hospitales donde ella ha estado estableciendo sus funciones y realmente pues le tenemos mucho respeto, precisamente porque ha sido bastante valerosa, por decirle el último tema que tuvo ahí con el señor presidente de la República, ¿verdad? Coméntanos algo de lo que ella le comentó, porque nos interesa el tema. Bueno, sí, ambas mujeres profesionales pasaron un momento muy incómodo, porque le hicieron ver al presidente que estaba supervisando el hospital en el Parque de la Industria, sí, y él se molestó. Él dijo de una manera tanto en forma como en fondo bastante hostil, poco respetuosa para las mujeres. Todo ser humano necesita respeto, pero las mujeres aún más, ¿verdad? Entonces fue muy incómodo para ellos porque ni siquiera se pudo establecer un diálogo, sino una actitud bastante arrogante. Y yo sé que definitivamente está desbordado, ya no es una crisis sanitaria, sino es una crisis humanitaria. Evidentemente, más el Parque de la Industria, recordemos que ahí él ofreció públicamente 3,000 camas y no llega con suerte a las 300. Entonces ese tipo de inconsistencias seguramente lo ha desbordado y su temperamento está muy sensible, pero eso no tenemos la culpa a las demás personas y sobre todo nadie puede alegar ignorancia, y menos el señor presidente. Desconocer que la PDH es supervisor de la administración pública, le gusta a él o no le guste, es una situación bastante delicada, ¿verdad? Gracias, licenciado. Sí, un tema que me gustaría mucho platicar con usted es este tema. Tanto en las redes como a veces en la opinión pública, licenciado, se dice como que a veces la PDH como que tuviera partido por unas personas y por otras no. La aclaración que usted hizo al inicio me pareció muy correcta, pero para que lo dejemos claro, ¿cuáles serían los derechos humanos del presidente de la República, por ejemplo? Tiene derechos humanos el presidente, también el expresidente Otto Pérez Molina, cuando estaba en un estado delicado de salud, se le fue a ver al hospital, igual se le fue a ver a las personas ahorita que estaban delicadas, que estaban en Mariscal Zavala, que lo llevaron al hospital, como el exdirector de presidios que falleció, también a la persona que está sindicada, el señor Barrera, de la muerte de la señora Sicariza, se le hizo una visita por parte de la doctora Zulma para supervisar. De ahí se puede dar cuenta que no tenemos ningún sesgo ideológico ni político partidario. Al coronel Chiroy, por cierto, estaba procesado por la masacre en Cancún de Alaska. La esposa me visitó 2 veces, tuvimos reuniones para ver cómo podíamos incidir. Es más, yo presenté una acción de amicus ante la Corte Suprema de Justicia porque el caso estaba paralizado, estaba encabezado. A partir de esa acción se desempolvó y se tramitó y se resolvió. Yo no soy juez ni fiscal, no sé si son culpables o inocentes, pero sí las garantías mínimas tienen que tener. Igual pasó también con el exfiscal Ronnie López, que tenía más de 90 días, licenciado, de no ser escuchado por primera vez. Entonces se procedió a una recomendación y a la semana siguiente, entonces hemos aportado. También es muy buena su pregunta porque hemos planteado acciones de amparo a favor de que no se limite la extensión de las licencias de conducir, por ejemplo, de los pasaportes, del oxígeno, de los hospitales, a favor de los médicos que han pasado un calvario. Usted los ha visto, igual que la población, dando conferencias de prensa para que le cubran su equipo de protección básico. Nosotros presentamos amparos también para la masificación de las pruebas, para tener una fotografía realmente qué es lo que pasa, porque además todavía vamos a tener un diagnóstico de qué es lo que está pasando, otro amparo para obligar al sistema penitenciario y al Ministerio de Gobernación a tener protocolos de protección para los privados de libertad. Ya se están dando cada vez más casos y no puede ser que cerremos los ojos ante ese sector de la población. Entonces nos sentimos bastante satisfechos de lo que hacemos, pero le doy ejemplos. Nos podríamos pasar platicando aquí todo un buen rato, pero sí, afortunadamente con la conciencia tranquila también hemos planteado acciones cuanto a la distribuidora de energía eléctrica de forma abusiva, porque así es, arbitraria, hacen cortes generalizados en algunos municipios, porque algunos vecinos le deben la luz. Está bien que le corten, pero solamente al que debe, a los que deben, no a toda la población. Exactamente. Entonces, ahí hemos realizado, lógicamente, muchos estarían contentos en que fuera yo
un procurador florero, adorno. No, y en mí no van a encontrar eso. Gracias, señor procurador. Y la verdad que le damos las gracias. Yo a veces he pensado y lo he dicho, y yo siempre he tenido mucha fe en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Yo me encanta visitarlos por ahí, ir a canalizar las noticias, pero qué bueno que nos dijo esto, porque yo a veces, entre lo que me platicó, a pesar de que soy periodista, hubieron 4 temas que yo no tenía conocimiento, ¿verdad? Entonces tal vez un poquito de más divulgación de los temas, creo que nos vendría bien a los guatemaltecos para decir, bueno, sí fue a ver el tema aquí, pero acaba de ver este otro tema. En la exposición que me acaba de hacer, yo lo felicito porque es muy buena. Ahí se mira la función y la mano de la Procuraduría de los Derechos Humanos en función de todos los guatemaltecos. No importa en qué posición se encuentren en este momento, porque así es como debe de ser. Ahora bien, en este momento, como usted sabe, señor procurador, se nombró a un comisionado para esto de la pandemia, el doctor Asturias. ¿Cómo es su relación con él? ¿Han tenido comunicación con él? ¿Han logrado hacer algún clic para bien del pueblo? ¿O cómo está la situación? Muy importante su pregunta, porque yo tuve a bien comunicarme con él antes que fuera nombrado como secretario ejecutivo de la comisión esta contra el COVID, sí. Porque me dieron referencias muy buenas como un científico que lo es de alto nivel, y yo necesitaba sustento para mis actuaciones. Él me ayudó con algunas luces, tengo que reconocer y agradecer públicamente, porque maneja muy buena información y conocimiento y tiene experiencia. Y también después tuve un encuentro juntamente con la procuradora Claudia Macelli y la doctora Zulma Calderón, defensora de la salud, para intercambiar opiniones cuando él recién comenzaba a asumir este cargo. Hasta ahí ha habido la comunicación. Tuvimos después otra, porque él nos quiso explicar las plataformas que piensan implementar, ¿verdad? Pero estoy consciente que tiene un límite en cuanto al poder, porque él no decide, no es el ministro de salud, ¿verdad? Entonces, al ser parte de una comisión, lógicamente está sujeto a la mediocridad, a la ineficiencia, a la opacidad que la tuvo un Monroy. Yo esperaría que con hechos la nueva ministra demostrara. Todavía hay beneficio de la duda por factor tiempo. Ojalá que por el bien de todos los habitantes del territorio le vaya bien a la ministra de Salud, porque si le va bien a ella, nos va bien a todos. Exacto. Pero necesitamos más información, más transparencia. Mire, licenciado, yo recomendé que dieran información por municipio y después por regiones si querían, pero por regiones reales, no inventadas. Usted sabe que existe la ley preliminar de regionalización y nunca la utilizaron. Ahora dan toda la responsabilidad a las municipalidades, pero las poblaciones y las autoridades municipales tienen poca o nula información. Entonces falta un nivel de coordinación. Ahorita abrieron el país, ¿verdad? Prácticamente. Y hablan de semáforos, pero a la larga, mire cómo está la ciudad capital, por ejemplo, desbordada, ¿verdad? Las principales ciudades del país también. Entonces no ha habido información, tampoco se ha tomado en cuenta la diversidad étnica, cultural e idiomática de Guatemala, y eso no lo podemos olvidar. Sí, gracias, señor procurador. Sí, sobre este tema yo le quería comentar que el día de ayer se hizo presente al Congreso de la República el viceministro de Salud, pero en un contexto, en una parte de sus declaraciones realmente nos impactó a todos los periodistas y por cierto a todos los guatemaltecos, donde él ya hacía un pronóstico, un alcance que en el mes de septiembre ya van a haber 1 millón de guatemaltecos infectados. ¿Qué opina de este tema? Sí, la verdad que son datos alarmantes, por eso yo no veo coherente, lógico, de que se comience a abrir el país cuando el pico, todavía dijeron ellos hace unas semanas que iba a ser en octubre. Estuviera bien esto si los hospitales tendrían la capacidad, los doctores tuvieran el equipo, las medicinas también para el tratamiento, pero nada de eso existe. Y el ministerio, el gobierno de la República no puede quejarse de falta de dinero, licenciado, porque el Congreso, tengo que reconocer que ha dotado de recursos suficientes, incluso préstamos, pero no han tenido la capacidad de ejecutar. Y esto no es culpa de los gobiernos anteriores, porque lo más fácil es lavarse las manos. Miren que ya encontramos eso, ya sabía que se metía. El señor presidente estuvo 20 años haciendo campaña para llegar al cargo que tiene, ya es presidente. Entonces, rodearse un equipo
y tener eficiencia, transparencia en su gestión es lo mínimo que se le puede pedir. Antes que cerremos este tema, ¿qué tanto nos puede afectar a los guatemaltecos, señor procurador, el hecho de que usted no está invitado a esas mesas de trabajo, como todos lo vimos cuando usted intentó ingresar a la segunda invitación? ¿Qué tanto nos podría afectar a los guatemaltecos que no esté presente la Procuraduría de los Derechos Humanos en estos temas tan importantes en estos días? Bueno, que falta el enfoque de derechos humanos. Nosotros podemos supervisar, dar recomendaciones, pero no somos adivinos, ¿verdad? Entonces falta una apertura, no es de todo el gabinete. Por ejemplo, hay una buena comunicación con el señor vicepresidente de la República, el señor Guillermo Castillo, que tendría, según el mandato de la Constitución, que coordinar todos los gabinetes. Yo espero que se vaya empoderando y la práctica vaya siendo así, ¿verdad? Pero hay una actitud diferente, y usted sabe que en política las formas son fondo, y el trato más humano que tiene él en relación al presidente, imagínense, en un solo fin de semana, todo lo que salió a luz pública, el trato discriminatorio, autoritario hacia un dirigente ancestral de San Juan Comalapa, hacia la juventud también, cuando le dijo a los jóvenes, no, ustedes no son periodistas, entonces no tienen derecho a hablar, ¿verdad? Luego salió público el video ese del trato hostil hacia dos mujeres profesionales de la PH. Entonces sí deja un sabor agridulce, como diciendo, estamos con un presidente, con un rey. Guatemala no es una monarquía, es un gobierno democrático y hay que escuchar, y uno como funcionario tiene que acostumbrarse a escuchar incluso lo que no le gusta. Por eso usted bien sabe que el artículo 35 de la Constitución permite cuestionar a un funcionario sin que eso sea delito. Entonces esa actitud va a decir mucho. Yo pienso que sería bueno un alto en el camino del señor presidente, reflexionar y hacer mea culpa, decir, bueno, me he equivocado, pero yo nunca escucho una actitud humilde que buena falta haría en este momento, en que él llama a la unidad por una parte en el discurso, pero con la práctica no hace precisamente lo mismo. Exactamente, señor procurador, y sí, cabe recordárselo y pedírselo de buena manera al presidente de la República. Sabemos que él, pues, ni bien había tomado posesión, pues tuvo que hacerle frente a una pandemia que no estaba planificada. Sin embargo, yo se lo voy a comentar como periodista, y lo he dicho muchas veces, y no en esta presidencia, sino en las pasadas, ¿verdad? Que todos los presidentes, así que es como una luna de miel cuando entran. Los 3 primeros meses dan declaraciones, andan de arriba para abajo y todo. Pero cuando los periodistas empezamos a inquirir sobre las promesas de campaña, sobre lo que no han hecho, sobre esto y el otro, empieza ese corte con el periodismo, empieza esa parte donde ya no hay conferencias de prensa, donde ya no se puede repreguntar. Es bien difícil entonces para nosotros los que ejercemos el periodismo, y especialmente para mi persona, que mando a mis reporteros, a mis reporteras, y les digo, miren, traten de ver con el señor presidente para ver qué es lo que él está opinando, qué es lo que él está pensando. Pero cabal, a los 3 meses se acabó la luna de miel, y ahora pues usted se puede dar cuenta que no hay conferencias de prensa, sino que lamentablemente se le tiene que abordar cuando se le logra, dice que como decimos, cazar en un momento dado, que él va a alguna actividad. Aún así, pues se ha cerrado bastante la puerta, y este artículo 35 de la Ley de Libre Emisión del Pensamiento pues se ve vulnerado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa cuando alguien hace esto, cuando alguien, es como que yo estuviera inquiriendo por el Procurador de los Derechos Humanos y el Procurador nunca estuviera para una entrevista, nunca pudiéramos saber su opinión, nunca sabemos cómo él está guiando la institución, no sabemos nada. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Los periodistas empezamos básicamente a especular, a pensar lo que tal vez no es, ¿verdad? Porque como no hay información de parte del otro lado, y esto viene pues a menoscabar lo que es la información, y también afecta al pueblo de Guatemala, ¿verdad? Porque usted sabe que todo funcionario público debe dar cuentas y decir qué es lo que está haciendo, e incluso cómo está gastando sus recursos, que eso sería de lo más normal para una persona que actúa correctamente, que no tiene básicamente nada que esconder y que no está haciendo nada malo. Entonces no tiene por qué, nosotros los periodistas no le encontramos por qué no dar las declaraciones del caso o dar la información del caso. Bien,
Dicho esto, señor procurador. Ahí tal vez un comentario, pero correcto. Lo importante que es el rol de la prensa y la madurez con que se tome, ¿verdad? Porque a través de la prensa se puede informar o desinformar la población. Sí. Mejor tener una comunicación fluida, y en tiempos de pandemia la información puede salvar vidas, ¿verdad? Pero todo esa suma de hechos ha provocado que el declive de la imagen del presidente se haya venido para abajo, y a nadie nos conviene tener un presidente con poca credibilidad, pero la verdad sería bueno, le digo yo, recapacitar en su conducta y aprovechar la tecnología. Mire, con ustedes estamos platicando vía una plataforma digital. Podría ser igual forma con los periodistas, conferencias de prensa, para evitar las aglomeraciones. Así lo hace el presidente de España, por ejemplo, y otros países, ¿verdad? Para abrirse totalmente. Pero disculpe, solo era un comentario. Gracias. Gracias, señor procurador. Sí, no, yo creo que lo mejor que le puede pasar a la población es tener funcionarios de todo tipo y de todo índole que se logren comunicar, que logren explicar qué están haciendo, porque si uno quiere que lo entiendan, pues uno tiene que dar a conocer lo que uno está haciendo. Dicho esto, señor procurador, quería entrar con usted en otro tema que es muy, muy sensible en este momento y que sabemos que le está afectando a toda la población guatemalteca. Estamos hablando del derecho al trabajo. Como usted sabe, pues la pandemia pues vino a hacer muchos cambios en lo que fue el trabajo. Muchas fuentes de trabajo se cerraron. En lo personal, yo pienso que lamentablemente en su momento no se hicieron los convenios entre el patrono y trabajador y se hubieran puesto de acuerdo, porque uno como trabajador pues puede entender al patrono, ¿verdad? No está teniendo entradas, está el negocio cerrado, bueno, ¿qué hacemos? Pero tampoco yo me puedo quedar sin trabajo. Eso por un lado. Por el otro lado, el patrono pues decir, bueno, ¿cómo voy a querer yo destruir mi negocio? ¿Cómo voy a quedarme sin empleados? Más cuando se les ha tenido aprecio, cuando las personas han sido cumplidoras. Entonces yo pienso que en esto tal vez la pandemia entró y fue entrando despacito y no se tomaron en su momento los temas en que el patrono y el trabajador pudieran hacer un convenio donde ambas partes no salieran perjudicadas. Eso es, por supuesto, es mi opinión personal. Pero en el caso de la Procuraduría, ¿qué le ha tocado vivir con este tema? Bueno, sí, después del derecho a la vida y la salud, que han sido los más golpeados, el derecho al trabajo es importante resaltar, como usted bien lo decía, por las causas que muchas pequeñas, medianas y grandes empresas han tenido dificultades. Unas se han cerrado, lamentablemente. La economía informal también se ha visto damnificada. Pero la tutelaridad que manda la Constitución para la protección de los trabajadores no fue tomada en cuenta. Primero despidieron al ministro, definitivamente no dio la talla, ¿verdad? Porque no hubo ese empalme para tratar de tener los proyectos que beneficiaban a los trabajadores a tiempo, ¿verdad? Y ahora estamos con un nuevo ministro también de trabajo. Esperamos que también por la clase trabajadora no olvide eso. La parte más débil entre el patrón y el trabajador es el trabajador. Y un ejemplo de eso, le digo, es el bono 14, que me vi la necesidad de plantear una acción de amparo porque se pretendía reformar la forma de pago por medio de un reglamento de inferior jerarquía a una ley. Eso cualquier estudiante de derecho lo conoce. Cuando ellos tuvieron el suficiente tiempo, si pues que fuese una buena medida, de hacer una iniciativa de ley, porque el señor presidente tiene esa facultad de plantear iniciativas de ley, pero no prevé. Y entonces yo confirmo con esto que lamentablemente el Estado no es una escuela para ir a aprender, porque si no se comete ensayo y error permanentemente, y es en que estamos como estamos. Por eso la clase trabajadora de Guatemala hoy está en condiciones realmente lamentables, y en todo sentido, cuando dijo el presidente la semana pasada de Jutla, si no estoy mal, San Marcos, doblemos la página, ya no hablemos del COVID, cuando hay muchos efectos no solo de salud, no solo del hambre, también es un tema que me preocupa, el derecho al trabajo. Por eso es una crisis ya humanitaria, no solo de salud. Gracias, señor procurador. Sí, en el tema de los trabajadores, pues todo se ha complicado un poco. Pues las últimas decisiones del domingo
en cuanto al transporte, en cuanto a esto, pues nos va a poner vulnerables a todos. Tal vez el esfuerzo que se hizo ahora, yo esto de los semáforos lo que miro es como un traslado de responsabilidades. Yo tenía toda la responsabilidad en el gobierno, pero ahora se la paso a los alcaldes para que ellos vayan viendo qué hacen, y así sucesivamente, como que las responsabilidades me las estoy quitando, pero se las estoy pasando a otras personas que no tengo nada. Yo tengo muchos amigos alcaldes, pero siento que hay algunos que no estaban preparados para este tema. Entonces la única ocurrencia que han tenido es cerrar todo, y se cierran la economía, cierran todo. Entonces ahí es donde yo siento que se vulneran los derechos humanos de la población cuando no hay una consulta, que es lo que yo recomiendo, señor procurador. Tal vez si me equivoco corríjame, pero yo diría que cualquier decisión que va a afectar a una comunidad, a un pueblo, a una ciudad, a un país, debe ser consultada. Totalmente de acuerdo, y aparte, digamos, no olvidar que las entidades del Estado más cercanas a la población no es el presidente, son las autoridades municipales. Sí. Ahí uno es vecino del alcalde, de los síndicos, de los concejales. Esa interacción puede ser muy productiva siempre y cuando se maneje la información objetiva. Ahorita usted lo dijo claramente, se le está trasladando la información. Yo no estoy ya no el gobierno, las municipalidades. Cuando las municipalidades no tienen, digamos, los recursos suficientes ni las capacidades. Por ejemplo, el semáforo, ¿qué tan real es ese semáforo? Cuando en los 340 municipios, ¿cuántos laboratorios hay que tengan la capacidad de pasar la prueba y tener realmente la fotografía? Mire lo que pasó en el municipio de Sololá, donde quemaron el palacio municipal por la información que no ha sido la más correcta, la más fehaciente. Gracias, señor procurador, y vamos a ir finalizando esto con este tema que es bastante importante. Usted sabe que, bueno, ninguna persona ni ninguno de nosotros quisiéramos decir estamos contagiados del COVID-19. Entonces yo siento que la información, aún a pesar que se recoge en todas las instituciones, hospitales, etcétera, etcétera, hay mucha gente que se está quedando en su casa con esto, ya contagiados, y lo que ustedes les escucha decir cuando se les puede abordar es que si van al hospital o al parque de la industria, ahí van a ir a encontrarse con gente que está mucho más contagiada y que no es bueno. Entonces han preferido quedarse en su casa. Estos números, acompañados, señor procurador, de los censos mal hechos en nuestro país, nos tienen con una información bastante falsa. No sé qué opina. Sí, fíjese que es preocupante. Históricamente se haya abandonado los niveles primarios y secundarios de salud. Solo se ha focalizado en los hospitales. Y también en eso no se han construido más hospitales, no se han equipado de hace muchas décadas. Entonces, y ha sido foco de corrupción, lamentablemente, ¿verdad? Los niveles primarios y secundarios son los puestos, los centros de salud, que la gente tuviéramos la posibilidad de tener asistencia médica cerca de donde vivimos, pero el gasto en salud ha sido relegado, ¿verdad? Se ha invertido más en el ejército ya en tiempos de paz. En su momento, quizás cuando había guerra, pues era la opción que quedaba. Quizás yo tengo mis dudas en cuanto a eso, pero hoy por hoy, ya en tiempos de paz, donde se debe invertir más en salud, educación, y con eso sería un gran apoyo para la población, ¿verdad? Porque después vemos problemas estructurales que no podemos olvidarlo, ¿verdad? Uno, la desigualdad. Hay personas ricas, y está bien que hayan, pero lo malo es que la mayoría están pobres o extremadamente pobres. Dos, la discriminación y el racismo. Y tres, la corrupción. La corrupción mata. Miren lo que pasó con Ixpiza, por ejemplo, con los enfermos renales. Entonces, luego estamos viendo que ahorita ya está colapsado ese sistema, que no hay suficientes camas, que no hay equipo. Pero si no se ha invertido, y cuando se invierte hay corrupción de funcionarios públicos, pero no olvidemos algunos malos empresarios también. Cuando hablamos de corrupción hablamos de dos vías: el mal funcionario que hace un uso perverso de su poder, y el empresario que quiere lucrar más para aumentar sus utilidades. Y esa es una doble moral, y eso es no tener una responsabilidad social empresarial. No, y realmente, señor procurador, en estos tiempos de pandemia, aprovecharse de este tema, sí realmente deja mucho que desear de alguna persona, de la humanidad de las personas que puedan hacer eso. Ojalá que
que enmienden esto, porque realmente es muy difícil. Sabemos la lucha de la Procuraduría en contra de la corrupción, es bastante importante, vital, se lo agradecemos. Todos los días tenemos información de lo que están haciendo. Por ahí algunos de nuestros televidentes, y le vamos a dar un pincelazo rapidito, señor Procurador. Sí, por favor, tema de la dele con confianza. Me le manda un saludito ahí al licenciado Trabanino, con quien nos hemos encontrado ahí en las librerías chequeando que los precios. Pero hay una queja que se está dando bastante bien, donde yo pienso que volvemos a caer en lo mismo, señor Procurador, que en el tema de educación, especialmente con los colegios, no hubo un acuerdo entre el colegio y los padres de familia. Entonces hay colegios que han pretendido que se les pague lo mismo, ¿verdad? Por un servicio que no lo están dando igual, ¿verdad? Porque cuando un padre de familia a principios de este año, o sea en el ciclo 2020, no había pandemia, en el mes de enero, en febrero, casi desde agosto, empiezan las inscripciones. Entonces un padre de familia fue y firmó un contrato con el colegio y por supuesto lo primero que hace, señor Procurador, cuando usted va a escribir a su hijo la primera vez, es que le da un recorrido por el colegio. Entonces usted mira las computadoras, las instalaciones y usted evalúa si la cuota que usted va a pagar pues está bien, está acorde al nivel educativo que usted está contratando. Ahora bien, luego viene la pandemia y rompe todo eso. Entonces vienen los colegios y por supuesto ya lo dan de forma virtual, ¿verdad? Pero estamos en el entendido que en forma virtual pues también bajan los costos. No hubo un convenio ahí y por supuesto no 2020, señor Procurador, desde que yo tengo memoria se viene luchando con que no suban los precios, con que no pidan cosas demasiado caras, extras y todo, porque todo esto pues ha venido a entorpecer la educación en nuestro país, ¿verdad? Cuando también se quiere lucrar con la educación de los guatemaltecos, pues hay que pedir lo que es, ¿verdad? Pero, ¿qué opina usted de este tema? ¿Está un poco empapado el tema y cómo se está dando este sistema? Porque ahorita hay mucho problema entre los colegios y padres de familia con el tema de las cuotas. Sí, bueno, habría que partir también de que están prestando, como el servicio de los buses, por ejemplo, escolares, ¿verdad? Uh-huh. Pero también tenemos que reconocer que los maestros están trabajando con el teletrabajo. Uh-huh. Yo tengo a mi hija de 7 años recibiendo sus clases toda la mañana, de 9 a 11:30, y entonces a esas maestras y maestros hay que pagarles. Entonces también buscar el balance. Eso era lo que decía un convenio entre el colegio y los padres, ¿verdad? Para ver cómo lograban ponerse de acuerdo. Pero ahí es donde tiene que aparecer el ministerio. Y ahorita, ¿qué ha dicho la ministra? Y dejemos eso, que daña el bolsillo en algunos hogares, pero también veamos el conocimiento, porque dicen el asunto de las clases, yo les estoy hablando de Zoom en ciudades y todo, uh-huh, pero en el área rural, donde no hay internet, donde no hay luz, entonces están perdiendo su año prácticamente. Después de repente hay un decreto, no lo sé, porque tampoco se oye propuestas de la ministra de Educación. Entonces es un tema que no se aborda y avanza, y recuérdense que la educación para mí es el factor diferenciador de la calidad de vida que tiene un ser humano. Dependiendo de la educación que tiene una persona, más adelante va a poder permitirle tener un trabajo y un trabajo digno. Si no, después vemos que muchas personas tienen que migrar para buscar el sueño americano, que es otro tema que es muchas veces una pesadilla realmente. La rotura de la familia completa, señor Procurador, porque cuando alguien decide irse, que son los jóvenes, y acuérdese que la familia es la base de la sociedad, cuando migran la familia se ve altamente afectada, sea papá, sea mamá, sean hijos, ya cuando usted extrae un miembro de la familia... No es como dijo el ex vicepresidente Yafet Cabrera, que la gente que se iba era porque le gustaba ir a pasear. Nadie le deja, como se bien dice, a nadie le gusta dejar su comunidad, su familia. No, eso es un castigo para todo ser humano. Ok, señor Procurador, lamentablemente se nos fue el tiempo. Sabemos, primero Dios, que no sea ni la primera ni la última vez que estemos aquí conversando, y esto en beneficio del pueblo de Guatemala. Sabemos la importancia de su opinión, de su puesto, de la Procuraduría que usted dirige, y de ahí la importancia de podérselo transmitir a todos nuestros televidentes, que esperamos que con esta invitación que ha aceptado el día de hoy el licenciado Augusto
Jordán Rodas Andrade, pues haya tenido usted la oportunidad, amigo televidente, de conocerlo un poquito más. Muchas veces en las redes, las críticas y todo, y no se le conoce más profundamente ni el pensamiento, ni realmente cómo está dirigiendo, hacia dónde va. El día de hoy creo que ha sido una plática muy productiva, muy buena, no para nosotros, sino especialmente para nuestros televidentes, porque sí hay sepan ustedes que sí hay luz, que hay guatemaltecos que están trabajando en su área y que están haciendo todo lo posible, ¿verdad? Y por supuesto, al que camina, pues siempre lo van a criticar, ¿verdad? Si no, uno no hace nada, pues nunca va a pasar nada, pero al que camina, al que lucha, al que lleva adelante su tarea, pues siempre va a hacer lo mismo. Para despedirse, señor procurador. Sí, pues te agradecer este espacio, precisamente para dar a conocer, porque a veces hay medios que ni siquiera lo invitan a uno, y pues valoro mucho este espacio de Canal Más Guatemala para dar a conocer el pensamiento del procurador. No quiere decir que sea la verdad, pues mi punto de vista como procurador de los derechos humanos en un momento tan especial, y decirles, pues ahorita hay que informarse a partir de estos medios de comunicación, formarse, organizarse y actuar, ¿verdad? Eso es importante. Y las redes sociales, pues a veces tienen sus net center que viven de eso, pues es un trabajo poco digno, pero ni modo, le pagan para que lo ataquen a uno. Yo estoy muy activo en Twitter, también tenemos Facebook y todo, pero síganos ahí, Jordán Rodas Andrade, estoy para servirles y le agradezco mucho este espacio, y ojalá tengamos pronto otro espacio para ir conversando de tanto, no alcanza el tiempo. Muy amable. Gracias, señor procurador, y por supuesto la invitación es más cordial y atenta que sí. En una de esas, pues tiene algún tiempecito, se venga aquí a nuestros estudios y podamos platicar más ampliamente de diferentes temas. A usted, amigo televidente, decirle, mande sus preguntas, ya sea a la Procuraduría o mándalos aquí a Canal Más Guatemala, ya saben, nuestro correo electrónico, canalmasguatemala@gmail.com. Mande sus preguntas para el procurador y nosotros con mucho gusto en otra entrevista que tengamos con él, pues las vamos a tomar muy en cuenta, igual como en esta ocasión, pues hicimos un pequeño estudio y las preguntas que le hicimos el día de hoy al procurador son las que la mayoría de la población tenían dudas, las que querían oír de palabra directa del señor procurador, que era lo que él pensaba. Esas preguntas fueron las que el día de hoy nosotros pues le trasladamos al señor procurador. Muchas gracias, de veras muy agradecido, señor procurador, ha sido un privilegio poder conversar con usted y esperamos que no sea la última, ya en otra ocasión lo tendremos presentes y siempre vamos a estar atentos y por supuesto estamos aquí para servirle, señor procurador. Gracias, cuídense, cuidémonos todos, por favor, gusto saludarles, nos vemos. Muchas gracias, hasta la próxima.